En este video te voy a enseñar a cómo hacer la figura de Chainsaw Man o el pibe motosierra, completamente de plastilina. Primero vamos a imprimir una imagen de referencia, luego con un marcador trazamos todas estas líneas para poder hacer el esqueleto de metal. La pierna izquierda tiene que ser un poco más larga porque tiene que estar sostenida por todos los escombros. Listo, ahora recortamos todas las piezas de metal, le ponemos 3 palitos de lado para las motosierras y podemos comenzar. Unimos todo, incluido el pedacito para la cabeza, con un pedazo de cartón. Vamos a comenzar a hacer la base, dibujamos círculos, los recortamos y necesitamos 6 piezas de estas para que pueda mantenerse bien fija la base. Las pegamos con un poco de silicona y están listas. Para fijar nuestra estructura a la base vamos a utilizar 2 tornillos, los atornillamos muy bien. Con un poco de aluminio vamos a hacer la base, los escombros, hacemos pelotitas de aluminio y las incorporamos ahí. Vamos a forrar el esqueleto con un poco de aluminio para darle volumen. Hacemos lo mismo con las piernas y la estructura nos tendría que quedar algo así. Con un poco de plastilina vamos a comenzar a forrar los escombros y la base de la escultura. La intención es cubrir toda la base con plastilina para simular así un escenario de pelea. Lo rellenamos con una gran porción de plastilina. Incorporamos algunas piezas también y comenzamos a recortar con el cúter, haciendo formas de rocas para mejorar el escenario. También colocamos pedazos de plastilina para simular escombros. Podemos también hacer esta forma de escombros arrancando un poco de plastilina y colocándola por encima. Perfecto, la base nos tendría que quedar algo así. Recuerda que no tiene que ser perfecto, para que parezca más realista. Vamos a comenzar a hacer los zapatos. Con un rectángulo de plastilina blanca vamos a incorporar en la parte de arriba un cuadrado, un pedacito en forma de U. Lo vamos a empalmar muy bien. Vamos a poner la lengüeta en la parte de arriba del zapato y vamos a comenzar a delinear la parte de la suela y el zapato. Con una tirita de plastilina blanca vamos a formar toda la delimitación de los cordones. Vamos a hacer los huequitos con un pincho. Estos huecos tienen que ser muy pronunciados para que no se pierdan con el uso. Con una tirita de plastilina roja vamos a rodear todo el zapato y los zapatos de Denji estarían listos. Vamos a tener que cortar el zapato por la parte de atrás para poder agregarlo a la escultura. Pero antes de eso vamos a comenzar a hacer el pantalón. Empalmamos muy bien ambas piernas con plastilina de color negro. También le vamos a dar un poco de volumen a la parte de la cintura y entrepierna. Lo empalmamos muy bien, que no quede ningún grumo ni ningún detalle visible, que todo quede liso. De la misma forma, con plastilina blanca vamos a empalmar toda la parte de arriba, que sería la camisa, ambos brazos. Lo empalmamos muy bien. Yo estoy utilizando un palito, tú puedes utilizar tus dedos, no hay problema. Empalmamos el brazo derecho, lo empalmamos. Retiramos los excedentes del cuello y la camisa. Con tiritas de plastilina de color blanco vamos a formar todas las grietas y arrugas que tenga la camisa. Así que tenemos que hacer muchas, pero muchas tiras en forma de todas las arrugas que vaya a tener este personaje. Sobre todo en esta pose, donde está con los brazos inclinados, es súper arrugada su camisa. Vamos a empalmarla muy bien a la escultura, presionando todos los bordes. Lo sé, empalmar todos estos pedacitos de plastilina es un trabajo bastante cansado, tedioso sobre todo, pero el resultado vale completamente la pena. En este caso yo estoy utilizando una herramienta, pero tú también podrías utilizar un palo de pincho o cualquier palito que tengas a la mano. Vamos a mojar nuestros dedos con un poco de agua y vamos a comenzarlo a pasar por toda la superficie de la plastilina, quitándole todas esas grietas que tiene y haciendo las arrugas. Cortamos a la medida un poco de plastilina para hacer el cuello. Con una tira más larga de plastilina lo ponemos a la mitad para simular la mitad. Empalmamos muy bien, pero solo un lado, y hacemos los agujeritos de la camisa. Para el pantalón vamos a realizar el mismo proceso para lograr las arrugas con tiritas de color negro por todo el pantalón, donde se forman los pliegues y las arrugas de este pantalón. Y recuerden, para lograr un buen acabado, esto es muy importante, tenemos que hacer muchas, pero muchas tiras para poder lograr arrugas. Mientras hacemos todo este proceso largo y tardado, la verdad, te pediría, si te está gustando el video, que te suscribas, que le des like y que me dejes un comentario de qué personaje te gustará para el próximo video. Listo, seguimos empalmando todo esto. Ya saben cómo es, tenemos que empalmarlo muy bien para que se acople por completo a la estructura del pantalón.
empalmamos hasta lo último y quedaría listo. Así que con un poco de agua vamos a quitarle todas esas grietas y hacer la plastilina más lisa para que parezca arrugas. Lo pasamos y pasamos con el dedo para que todo quede liso y listo. Aplanamos con un palito la mitad de la cadera para poder colocarle el cinturón. Listo, con una tirita de plastilina de color negro colocamos el cinturón y con otra colocamos la hebilla. Ahora sí, vamos a colocar los zapatos que habíamos hecho al principio. En la parte de atrás lo empalmamos muy bien y colocamos el otro zapato de igual forma. Empalmamos muy bien la parte de atrás de los zapatillos. Vamos a hacer el cuello con un poco de plastilina de color negro. Lo colocamos y con tiritas de plastilina de color negro vamos a simular esas cadenas que tiene alrededor del cuello. Esto me resultó muy complicado, así que opté por quitarle el cuello y comenzar a ponerle todas esas tiritas sin nada que me estorbara. No se preocupen, después le ponemos el cuello. Cubrimos todo con estos palitos, que quede bien. Recortamos todos los excedentes que hay. Y ahora con un poco de cartón vamos a hacer las 3 motosierras. Vamos a recortar este cartón en tiras. Lo recortamos en forma de palitos de lado, ya saben, con las 2 puntas redondeadas. Necesitamos 3 recortes de cartón, 2 para las manos y 1 para la cabeza. Con una tira de plastilina negra vamos a cubrir todo el contorno de las motosierras para darles un poco de volumen. Recortamos los excedentes y repetimos este proceso 2 veces más. Listo, recortamos los excedentes. Y hacemos lo último con la última motosierra, la más pequeña, la de la cabeza. Una vez que tenemos listas las 3 motosierras, vamos a darle un poco más de detalles a las cadenas. Con estos pequeños palillos de dientes vamos a recortar en la punta muchas puntas para poder hacer los pinchos de la motosierra. Los vamos a poner en la mitad, uno tras otro, tras otro, tras otro. Son muchos, pero muchos pinchitos, pero ya saben, el resultado va a quedar increíble. Este proceso lo vamos a repetir para todas las motosierras. Este proceso lo realicé en todas las motosierras. No saben cuántos pinchitos tuve que poner, creo que más de 100 la verdad. Pero ya lo saben, el resultado vale completamente la pena. Comenzamos a pintarlo de color gris, un acabado de gris metálico a todas las motosierras, pues tienen que quedar de esta forma. Con una pelotita de color rojo de plastilina vamos a comenzar a hacer la cabeza, la partimos por la mitad, otra vez la partimos por la mitad, le damos la ranura donde va la motosierra, a la parte de abajo le quitamos un poco de plastilina y a la parte de los lados le recortamos un cachito en forma de punta. Vamos a ponerle una porción de plastilina negra a la parte de abajo y otro pedazo a la parte de atrás. Con un palillo vamos a comenzar a hacer los ojos, son 3 y tienen forma de media luna, nada complicado. Con la otra mitad del círculo de plastilina vamos a comenzar a hacer un triángulo, recortamos muy bien todos los excedentes y está listo. Con un rectángulo de plastilina negra con un pedacito salido vamos a incorporarlo en la cabeza. Le ponemos trocitos circulares para simular los detalles de la motosierra. A un cuadrado de plastilina negra le realizamos estas líneas para simular el radiador y lo ponemos en la parte de abajo de la cabeza. Le quitamos un poco de volumen en la parte interna de la motosierra y la aplanamos. Con los palillos de dientes simulamos los dientes, le vamos poniendo uno por uno hasta completar todos los dientes. Los dientes del frente son mucho más pequeños. Con la mandíbula inferior hacemos lo mismo. Con mucho cuidado colocamos todos los palillos de pincho hasta simular toda la dentadura completa. Colocamos un palillo de pincho justo en la mitad para poder sostener la cabeza con mayor facilidad. Con una bolita de plastilina de color rojo vamos a alargarla para poder hacerle la lengua. Le hacemos los detalles de la mitad de la lengua y está lista. La incorporamos a la mitad. La empalmamos muy bien para sujetarla y que no se mueva y le ponemos la parte de abajo de la mandíbula. Le ponemos los detalles finales de la mandíbula, le rayamos con un palito para darle más detalles. Con una tira medio gruesita de plastilina negra vamos a hacer la agarradera de la parte de arriba de la motosierra. Le damos esta forma y la colocamos ahí. De la misma manera vamos a colocar una pequeña en la parte de atrás. Ahora vamos a volver a poner el cuello, esta vez ya de forma permanente. Le empalmamos muy bien. Le ponemos un trocito para la corbata, un cuadradito, y le colocamos la corbata sujetada con un palito de pincho para que se mantenga.
Vamos a ponerle las motosierras en los brazos, ponemos un poco de silicona en la estructura metálica y le pasamos a incorporar las motosierras a los lados. Realizamos el mismo procedimiento para el brazo derecho. Le ponemos mucha silicona para que se mantenga y estaría listo. Con un poco de plastilina de color piel vamos a formar los antebrazos, vamos delineando con el estilete y con trocitos de plastilina vamos a formar los dedos y le vamos a incorporar. Esta parte fue muy complicada, pero ya saben, todo el esfuerzo vale la pena al final. En la parte exterior vamos a realizar el mismo procedimiento, pero esta vez solo le vamos a incorporar 2 dedos. Hacemos lo mismo con el brazo derecho, comenzamos a empalmar un poco de plastilina, a comenzar a darle forma y agregarle los dedos. Eso sí, con mucho cuidado. Una vez que estén los 3 dedos, la empalmamos muy bien. Realizamos el mismo procedimiento para la parte exterior. Modelamos muy bien la palma y le comenzamos a poner los dedos. Y ahora sí, momentáneamente vamos a ponerle la motosierra a la cabeza para ver cómo queda. Y agregarla a la escultura. Queda muy bien, la verdad. Pero aquí no termina el video, ya que soy un obsesivo y necesito pintar todo esto. Y vamos a comenzar desde los escombros. Vamos a pintar la base con un color gris metalizado para simular todos esos escombros después de una pelea. Le damos varias pasadas hasta cubrir todo, no importa salirnos. Comenzamos con el pantalón, este es de color negro, lo pintamos por completo, no hay ninguna dificultad en esto, la verdad. Pintamos también el cuello, que quede por completo, no importa salirnos. También, aprovechando, pintamos la cabeza de la motosierra. Con pintura de color blanco vamos a pintar la camisa. Y la verdad, aquí sí se puede ver la diferencia, pero abismal, ya que la plastilina de color blanco se ensucia un poco y se vuelve un poco amarillenta, pero con el color blanco le damos ese acabado perfecto. También pintamos los zapatos. En la parte de los escombros vamos a agregar unos destellos de color más claro para dar un poco de profundidad y que quede mucho mejor la escultura. Vamos a pasar a los brazos, la única parte del cuerpo que lleva color piel, así que hay que ser cuidadosos con esto, ya que no queremos repetir la pintura. Momentáneamente desmonté la cabeza, los dientes y la quijada para poder pintarla con más libertad. Vamos a pintar el casco y la lengua de un color rojo más vivo. 2 palitos de pincho los vamos a pintar de color blanco para simular mejor los dientes y una vez listo los incorporamos a la cabeza, claro que sí. De la misma forma agregamos los pinchitos de la quijada. Y ahora sí la incorporamos y queda mucho mejor. Le pintamos los ojos de color negro y todos los detalles, ¿vale? Recuerden que tienen que ser muy cuidadosos en esta parte, no queremos repetir, ¿sí? Para darle un toque más salvaje a nuestra pintura vamos a pasarle color rojo para simular un poco la sangre por todas las motosierras. Y la verdad esto hizo la diferencia, esto lo hizo ver mucho mejor. También en la parte de la ropa salpicamos un poco de color rojo, esto es a su gusto, yo le puse bastante para que tenga una apariencia bastante buena. Delineamos el contorno de los zapatos, que es de color rojo igual. Estamos finalizando esta escultura. A la parte de abajo le vamos a incorporar una tirita de color negro de cartulina. A la boca le di unos acabados de saliva, esto lo logré con un poco de silicona. Pinté de color rojo los brazos también para simular una transformación reciente. Y ahora sí que sí, ponemos la cabeza donde va y esta escultura quedaría lista. Lo que les puedo decir es que esta escultura de Chainsaw Man me encantó hacerla de principio a fin, el resultado quedó increíble. Así que si a ti también te gustó, por favor déjame un like, un comentario y suscríbete. Por favor, déjame en los comentarios qué figura quieres para la próxima. Recuérdate que leo todos los comentarios. Me despido. Bye.